Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Todo lo tenemos, hermanos? Vamos a leer la palabra de Dios y dice así de la manera siguiente: en el nombre precioso de Cristo Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pueden tomar su lugar, hermanos y hermanas, en esta hermosa tarde, alabando y glorificando el nombre precioso del Señor. Vamos, hermanos, en este día 12 de octubre del año 2025, a continuar con la segunda parte de este tema: grande es el misterio. Vamos a continuar con esta segunda parte. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando a través del Facebook, que nos van a mirar en alguna otra oportunidad. Que Dios les bendiga en cualquier lugar a donde se encuentren. Y hermanos, a los que estamos aquí, vamos, hermanos, a escudriñar la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos enseña por medio de su palabra? Ya que nosotros, hermanos, no hay otra máxima autoridad para nosotros sino la palabra de Dios. Nada podemos nosotros hacer, hermanos, sino ser dirigidos, guiados por Dios por medio de su palabra. Es decir, ¿cuántos sabemos que toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo de Dios? Entonces, hermanos, a nosotros Dios nos ha revelado. Cuando nosotros decimos el Espíritu de Dios nos ha revelado, estamos diciendo que la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, es la que nos ha revelado lo que está escrito, lo que dice acerca de Dios, lo que es Dios para nosotros. Y entonces, hermanos, nosotros por medio de la palabra de Dios hemos recibido la revelación de quién es Dios, qué es lo que ha hecho Dios por nosotros, qué es lo que va a hacer Dios por nosotros. Y aquí en este versículo que hemos terminado de leer, hermanos, el apóstol Pablo dice aquí en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí está hablando de Dios, pero no nos olvidemos, hermanos, el único que se manifestó en carne o que nació de una virgen, ¿quién fue, hermanos? El Señor Jesús. El único que ha sido predicado a los gentiles, ¿quién ha sido? El Señor Jesús. El único en quien hemos creído, en quien ha creído, hermanos, la gente, es en Cristo Jesús. Cuando dice, hermanos, visto de los ángeles, el Señor cuando vino, los ángeles lo vieron. Ahora también hay quienes dicen, hermanos, que cuando dice aquí visto de los ángeles, se refiere a los apóstoles que caminaron con él. Como quiera que sea, se están refiriendo a Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, por supuesto, el apóstol Pedro llegó a decir, él dijo que el apóstol Pablo, en sus epístolas había algunas que eran difíciles de entender. Y hermanos, porque el apóstol Pablo habla aquí de un gran misterio, del misterio. Les decía yo, hermanos, que en el diccionario secular, misterio quiere decir cosa incomprensible para la mente humana o muy difícil de entender. Viene también misterioso, místico. Esto quiere decir en el diccionario secular. Mas conforme a la Biblia, hermanos, misterio en la Biblia quiere decir una verdad que estuvo oculta en el Antiguo Testamento, pero fue revelada en el Nuevo Testamento por Dios a través de Jesucristo, hermanos, y sus apóstoles. Es decir, que una verdad, un misterio, es una verdad que estuvo oculta en el tiempo antiguo, pero que nos ha sido revelada, hermanos, como se reveló en Cristo Jesús. El Señor le reveló a sus apóstoles
y hermanos, nosotros así lo hemos creído y los hemos entendido. Entonces el apóstol Pablo aquí está diciendo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En otras palabras, hermanos, no hay nada que discutir. Dios se encarnó, vino a esta tierra, se hizo hombre como uno de nosotros. Dios se hizo humano. Ahora, quiero que vayamos avanzando, hermanos, porque el apóstol Pablo habla de un misterio. Busquen su Biblia, Romanos capítulo 16, hermanos, y vamos a mirar lo que dice aquí la palabra del Señor. Gloria a Dios. Romanos capítulo 16, vamos a leer los versículos, hermanos, 25 y 26. ¿Tienen Romanos capítulo 16, hermanos? Versículos 25 y 26, y usted puede leer el 27, pero vamos a leer hasta el 26 solamente. Dice así: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación, ¿cómo dice ahí, hermanos? Del misterio que se ha mantenido oculto, ¿desde cuánto dice, hermanos? Desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y termina en el versículo 27, al único sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Les decía yo, hermanos, que para nosotros hablar de Jesucristo, hablar de Jesús, estamos hablando de Dios manifestado en carne. Eso es lo que el apóstol Pablo, los apóstoles enseñaron, hermanos. Ninguno de los apóstoles, hermanos, hacía diferencia entre Cristo y Dios. Para darles una idea, hermanos, por ejemplo, el apóstol Pedro, hermanos, si usted está familiarizado con la escritura de Hechos capítulo 5, cuando habla acerca de Ananías y Zafira, su mujer, que vendieron una heredad o una propiedad, el apóstol Pedro en ese versículo 3 en adelante le dice a Ananías: Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y dice en el versículo enseguida: ¿acaso no vendiendo tú la heredad se te hubiera quedado una parte, o tú tenías todo el derecho de hacer lo que quisieras con esa heredad? No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Para el apóstol Pedro, hablar del Espíritu Santo, hablar de Dios, estaba hablando de la misma persona, hermanitos. Así lo entendieron los apóstoles, hermanos, y el apóstol Pablo, hermanos, cuando dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios vino a este mundo. Nosotros también, hermanos, vamos a mirar, estamos mirando por medio de la palabra de Dios. No es que nosotros, hermanos, ¿verdad?, querramos hacer una doctrina a nuestra conveniencia, una doctrina que a nosotros, hermanos, nos han enseñado y que la estamos siguiendo. No, hermanos, yo creo que nosotros debemos seguir a una persona, pero que esté enseñando conforme a la palabra del Señor. Si no está en la palabra de Dios, hermanos, tenemos todo el derecho de decir: yo no voy a seguir a esta persona porque no está diciendo lo que dice la palabra del Señor. Pero si está escrito en la palabra de Dios, hermanos, nosotros más nos vale que, hermanos, creamos a lo que dice la palabra del Señor. Usted tiene derecho, hermano, a no creer a lo que yo les diga, porque yo soy un hombre. Usted tiene el derecho de no creerle a un pastor, a una persona, porque es un hombre. Pero, hermanos, no podemos dudar de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la misma voz de Dios, hermanitos. Entonces, toda la escritura, dice segunda de Timoteo 3:16, hermanos, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir,
para instruir, hermanos, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es para eso. Es útil para instruir, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Entonces el apóstol Pablo aquí vuelve, hermanos, a decir a la iglesia en Roma, en Romanos 16, 25 y 26 le dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ahora, sigamos leyendo la palabra de Dios, hermanos. Busquemos ahí en Colosenses, busquen en sus Biblias, hermanos, en la carta a los Colosenses, busquen en el capítulo 1 de Colosenses y vamos a mirar lo que dice aquí la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Tienen Colosenses capítulo 1, hermanos? Leamos de los versículos 25, hermanos, al versículo 27. Dicen así: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, esto es lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo enseñó de un gran misterio. Para la mente humana, hermanos, muchas veces no logra entender esto. No para nosotros los que se nos ha revelado la palabra de Dios. Alabamos y bendecimos a Dios porque Dios nos ha abierto el entendimiento y sabemos, hermanos, que el Dios que hizo los cielos y la tierra, un día en su plan redentor estaba, hermanos, de que Él iba a venir a este mundo. Y Él no podía aparecer así como arte de magia. Él tuvo que hacer exactamente lo que hace un ser humano cuando viene a esta tierra. Tomó un vientre de una mujer y de ahí nació, hermanos, aquella humanidad. Es decir, el Dios espíritu, el Dios invisible, el Dios que, hermanos, no se puede ver como espíritu, habitó en una humanidad. Es decir, vino a vivir en una humanidad, en esa encarnación llamada Cristo Jesús. Él vino a encarnarse. Por eso, si usted lee, hermano, lo que dice Colosenses capítulo 2, hermanos, el libro de la carta de Colosenses habla de la encarnación de Dios. Por eso dice, miren, hermanos, dice Colosenses 2, versículo 2 y luego versículo 9 solamente. Vamos a mirar aquí, dice, en Colosenses 2, versículo 2 dice: para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre. ¿Y de quién más, hermanos? Y de Cristo. Habla de un misterio. No habla de dos dioses, habla de un misterio. Dios estaba en Cristo, hermano. Ese es el misterio que está hablando el apóstol Pablo. Un misterio que Dios estaba en Cristo Jesús. Y para que nuestra mente se, hermanos, o para que no logra entender esto, dice en el versículo 9, ¿cómo dice, hermanos? Ahí, Colosenses 2:9. Veamos, hermanos, porque en Él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud
de la deidad de Dios. Es decir, que en Cristo Jesús se miró todo lo que es Dios, hermanos. En Cristo Jesús se mostró lo que es Dios. ¿Se recuerdan, hermanos, que Felipe le preguntó al Señor Jesús cuando el Señor le dijo, verdad, que Él era el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por mí? Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor contestó, Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, hermanos, le dijo también, si no crees por las palabras, cree por las obras que yo hago. Porque las obras que yo hago, no las hago yo, sino el Padre que vive en mí. Él las hace. Es decir, cuando Felipe le preguntó al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos, ¿por qué? Porque yo les digo, les decía a los hermanos, el día jueves, o el día martes, perdón, les decía yo a los hermanos que a Dios, hermanos, como espíritu, nadie le ha visto. Nadie le ha visto. Pero Dios ha tenido muchas manifestaciones, hermanos. En el Antiguo Testamento las tuvo a través de un ángel. Por eso cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, habla de una teofonía, de una manifestación de Dios. La zarza que se le manifestó a Moisés allá en el desierto era una manifestación de Dios en aquella zarza. Por eso de aquella zarza Dios le habló a Moisés, hermanos. Entonces usted lee el capítulo 18 de Génesis, habla de 3 ángeles que llegaron a donde estaba Abraham. Pero usted lee el capítulo 19 y solamente 2 ángeles fueron a Sodoma a sacar a Lot y a su familia de allá de Sodoma. ¿Por qué? Porque uno de aquellos ángeles no era un ángel igual que los otros, era Dios manifestado en un ángel. Entonces él estuvo, hermanos, ahora Dios, hermanos, tomó una encarnación y en esa encarnación, por eso, hermanos, miren, dice ahí, retrocedan Colosenses capítulo 1 y vamos a mirar, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en el versículo 15. ¿Quién era Cristo Jesús, hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Colosenses 1:15, hermanos? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea, por eso el Señor Jesús cuando le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy la imagen del Dios viviente. Por eso en Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. O sea, el Dios creador de toda la tierra, de todas las cosas, morando en aquella humanidad, residiendo en aquella humanidad. Por ello, hermanos, el apóstol Pablo, él hablaba de un gran misterio. Él dice en 1 de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo humano, vino a habitar, vino a vivir en una humanidad en Cristo Jesús. En esa humanidad, hermanos, más adelante vamos a mirar un versículo muy precioso de la palabra de Dios, donde los apóstoles dan testimonio de que lo miraron, lo palparon. Esos hombres, hermanos, fueron bienaventurados, dichosos, porque lo miraron, caminaron. Imagínense que ellos, hermanos, caminaron con el Señor Jesús, con el Dios manifestado en carne, durmieron a su lado. Hermanos, el Señor Jesús, por ello la mente humana, para los que no se les ha revelado esto, dicen, ¿cómo Jesús va a ser Dios? Él era solamente el Hijo. No, hermanos, Él era Dios.
Por eso se acuerdan, como hombre, como humano, él dormía, pero como Dios no dormía, hermanos. En una de las tempestades que se levantó en el mar, hermanos, dice que estaba dormido allá en un cabezal, dice la palabra de Dios, y sus apóstoles fueron y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él estaba dormido, el cuerpo, la humanidad estaba dormido, pero él se enderezó, se levantó y reprendió las aguas, el viento, y se hizo grande bonanza. Ellos estaban sorprendidos, decían: ¿quién es este que aún el viento, las aguas lo obedecen? Es que era el creador de todas las cosas, hermanos. Era Dios manifestado en carne. Él tenía poder, Él tiene poder, porque Él es el Dios manifestado en carne. Por ello nosotros, hermanos, porque es que hacemos todo en el nombre de Jesús. No es, hermanos, un capricho nuestro. Lo dice la palabra de Dios. Alguien que busque Colosenses 3:17, hermanos, ahí, y veamos lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros, hermanos, hacemos todo esto? ¿Verdad? No es un capricho nuestro, ¿verdad? De no usar la palabra, como muchos hermanos dicen cuando leen la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es un capricho nuestro, hermanos. Dice Colosenses 3:17, ¿qué dice, hermanos? Veamos, hermanos, por ello, porque Jesús no es otra persona aparte de Dios. Jesús es el mismo Dios manifestado en carne. Y por ello todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesús, porque es el Dios manifestado en carne, hermanitos. Y por ello nosotros, hermanos, todo lo que hacemos lo vamos a hacer conforme a la palabra del Señor, hermanos. No nos vamos a salir de la palabra de Dios. Por ello les digo, hermanos, cuando una persona va por otro lado, se está yendo por su propia sabiduría, ¿verdad? Hermanos, imagínense, yo le pregunto a Dios cuando estoy leyendo la palabra de Dios, hermanos, y digo yo, por ejemplo, los católicos, hermanos, que ellos dicen que Pedro fue el primer papa de Roma. Nosotros sabemos que no fue Pedro el primer papa de Roma, hermanito. Es un invento de la Iglesia Católica. Pero si Pedro hubiese sido el papa de Roma, hermanos, ¿qué diría Pedro? Que hoy los católicos bautizan niños recién nacidos y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuanto Pedro en su primer mensaje, cuanto aquellos judíos que habían creído se arrepintieron, se compungieron de corazón y dijeron: hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Pedro le dijo, eso está escrito en Hechos de los Apóstoles 2:37 en adelante. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Pues, o sea que si Pedro hubiese sido el Papa, hermanos, entonces ¿por qué los católicos están bautizando niños? Pedro nunca bautizó niños. Nunca bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizó en el nombre de Jesús, porque ciertamente él sabía, hermanos, que solamente hay un nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, en el nombre de Jesús, que es el nombre que Dios se ha dado a sí mismo, hermanitos. Entonces, quiero decirles, hermanos, nosotros no solamente nos vamos a dejar llevar por lo que nos enseña la palabra de Dios. Colosenses 1:15 dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, del Dios que no se ve. Los que lo miraron a Él estaban mirando al mismo Dios, hermanos. Y Colosenses 2:9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios estaba en Cristo Jesús. Todo lo que, hermanos, es Dios estaba en Cristo Jesús. Ahora, para que corroboremos más con esto, hermanos, de la imagen de que Él era, busquen en sus Biblias, hermanos, en 2 de Corintios, capítulo 4, busquen en sus Biblias, hermanos, gloria al Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4,
Vamos a leer, hermanos, para poder entender los versículos 3, pero el versículo 4 habla una vez más de la imagen de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, ¿lo tienen, hermanos? Dicen así: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es, ¿qué dice en su Biblia, hermanos? El cual es la imagen de Dios. Jesucristo es la imagen del Dios viviente, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Veamos, por eso, hermanos, para nosotros, cuando el apóstol Pablo dice, hermanos, en 1 de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. De ese misterio está hablando el apóstol Pablo. De un misterio que los profetas venían profetizando en el Antiguo Testamento, pero se reveló en el Nuevo Testamento. Ellos no hablaban de otro Dios aparte. Estaban hablando del mismo Dios, hermanos, que ellos escuchaban su voz. Ese mismo Dios iba a venir a esta tierra. Por ello, hermanos, en Isaías 52:6, el Señor dice: por tanto, en aquel día mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo estaré presente. Él hablaba de un tiempo futuro. Él decía: mi pueblo va a conocer mi nombre, porque yo mismo que les estoy hablando, un día voy a estar presente. Y solamente Cristo Jesús vino, hermanos, a esta tierra, y por eso Él se dio ese nombre, que es sobre todo nombre, hermanito. Ahora, para corroborar con esto, hermanos, quiero que nosotros vayamos al Evangelio de Juan. Busquen en sus Biblias. Gloria a Dios. ¿Cuándo dicen gloria a Dios en esta tarde, hermanos? Miren, hermanos, este versículo es uno de los versículos más hermosos de la palabra de Dios. ¿Tienen Juan capítulo 1, hermanos? Estamos hablando de aquí que el Señor, la Biblia dice en Colosenses 1:15, que Él es la imagen del Dios invisible, hermanos. Segunda de Corintios 4 también habla que Él es la imagen del Dios. Ahora, veamos lo que dice Juan 1:18, hermanos. ¿Lo tienen, hermanos? Dice claramente aquí la palabra de Dios: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Veamos, hermanos, ¿por qué cree usted que el Señor Jesús, Él le dijo a Felipe: Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me han conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús vino a dar a conocer quién era Dios, hermanito. Él vino a dar a conocer quién era Dios. Por eso cuando Él decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo somos uno, le dijo en Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. Por ello el apóstol Pablo hablaba de un misterio, hermanos, porque la mente humana no puede comprender. Muchas veces, hermanos, dicen los hermanos: ¿cómo es que el Padre va a ser el Hijo? Hermanos, no miramos, o sí les dije a los hermanos el día martes, que en 2 de Corintios 5:19 la Biblia dice claramente que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados. No era, hermanos, que Dios estaba en aquella humanidad. Por ello nosotros, cuando decimos muchas veces: Dios vive en mi corazón, estamos diciendo que Jesús vive en nuestro corazón. Decimos: Jesús vive en mi corazón, estamos diciendo: Dios vive en mi corazón. O sea, estamos hablando de la misma persona, no estamos hablando de dos personas. Hermanos, estamos refiriéndonos a la misma persona. Por eso, hermano, el apóstol Pablo también dijo
Él decía que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y dice que somos, y luego dice ahí mismo que somos templo del Señor. ¿Por qué? Porque para los apóstoles no había dificultad, hermanos, para ellos lo habían entendido claramente, se les había revelado quién era Jesús. Para ellos era Dios manifestado en carne. Hermanos, ahora vamos a mirar la encarnación. Ahí mismo, hermanos, en el capítulo 1, lo dice clarito la palabra de Dios, hermanos. No hay por qué, ¿verdad?, nosotros irnos por otro lado. Tienen Juan capítulo 1, hermanos. Leamos el primer versículo. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era, ¿quién dice, hermanos? Y el Verbo era Dios. Y ahí sigue diciendo ahí sigue hablando de Dios, hermanos. Pero llega al versículo 14. Veamos lo que dice, hermanos, el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Aquel Verbo, aquel Dios que al principio, hermanos, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y que luego, hermanos, Él a su palabra hizo todas las cosas. Y hermanos, ese Dios, dice Colosenses 1:17, que Él es el creador de todas las cosas, hablando de Cristo. Y nosotros sabemos que Dios al principio, Él es el creador de todas las cosas. Pero aquí lo dice la palabra del Señor, que, hermanos, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué bendición tan grande, hermanito. Por ello, para nosotros, hermanos, ¿verdad? Y hermanos, hay muchísimo. Por ejemplo, nosotros podíamos profundizar, hermanos, y estar más de una semana hablando de la encarnación, del misterio del Señor, hermanos, porque esto abunda en la palabra del Señor, hermanitos. Entonces, ¿verdad? Nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, lo hemos entendido así por la palabra de Dios. Y al que no lo ha entendido, hermanos, ¿verdad? No es bueno que usted se quede con dudas. Yo creo, hermanos, aquí estoy yo. Si algo no entiende bien, pregunte, hermano, porque es bueno preguntar. No es bueno tampoco que usted diga algo. Yo no pretendo saberlo todo, hermanos, pero quiero decirles, para eso estamos aquí. Para lo que no sepamos, le vamos a investigar, hermanos, vamos a preguntar. Pero usted sea una persona que conozca su doctrina, que sepamos en lo que estamos, lo que hemos creído, hermanos, por qué nosotros creemos de esta manera. No es bueno que muchos hermanos solamente digan, bueno, yo creo así porque mi pastor dice que así es. No, ese es un grave error, hermanito, que alguien diga, mi pastor dice así. No, la palabra de Dios dice así. No según el pastor, según la palabra de Dios, hermanitos. Porque si nos vamos a que según mi pastor, el pastor puede estar equivocado, hermanitos, pero la palabra de Dios no se va a equivocar. Entonces no salgamos del apuro, hermanitos, como hay muchos hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, yo he escuchado un sinnúmero de veces, hermanos, cuando preguntan del bautismo y dicen, ¿quién tiene la razón? Si el Señor Jesús dio el mandamiento en Mateo que a sus apóstoles que fueran por todo el mundo, que enseñaran el Evangelio y que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Él estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y luego usted me dice que Pedro bautizó en el nombre de Jesús. Y muchos hermanitos, sin tener, hermanos, la revelación de la palabra de Dios, sin saber, sin escudriñar la palabra de Dios, lo más fácil dicen, y hay pastores que lo dicen así, hermanos, dicen, ¿quién es mayor, Jesús o Pedro?
por lógica, toda la gente va a decir Jesús. Entonces dicen, entonces quédese con la enseñanza de Jesús y no le haga caso a Pedro, porque Pedro se pudo haber ido por otro lado. Imagínense, hermanos, eso es algo muy peligroso, porque no nos olvidemos que Pedro y los otros apóstoles, hermanos, no se movieron de Jerusalén como su Señor se los había dicho. Y ahí estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, cuando Pedro mandó a bautizar, no era Pedro hablando como hombre, era Dios en el apóstol Pedro. La humanidad ya no estaba con ellos, pero en espíritu ahora moraba dentro de ellos. Aquella humanidad que había dicho, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, había desaparecido, pero ahora en espíritu ya no estaba junto a ellos, estaba dentro de ellos. Y Pedro no habló como hombre, sino Dios en aquel hombre. Estaba dando cumplimiento a lo que él dijo, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No estaba yéndose el Señor Pedro por otro lado, estaba haciendo lo que su Señor le había dicho. Entonces, hermanos, nosotros no podemos decir lo que se nos ocurra, lo que se nos venga en la mente. Si no sabemos, hermanos, es mejor no decir, porque vamos a confundir más a la gente. Pero qué bueno es que nosotros comprendamos claramente, hermanitos. El apóstol Pablo hablaba de un misterio. ¿Cuál es ese misterio? El misterio es, hermanos, que la gente muchas veces no entiende. Es el humano el que se hace, hermanos, ideas en su cabeza, se forma y dicen que hay tres personas, y muchos dicen, hay un solo Dios, pero en tres personas. ¿Cómo va a ser eso? Hermanos, si hay una sola persona, un solo Dios que se hizo hombre, y ese es Jesús, hermanos. Entonces para nosotros, así lo entendemos por medio de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche, hermanito, o esta tarde? Ahora, hermanos, vamos a leer algo más en la palabra de Dios, hermanitos. Vamos a mirar lo que dice allá en Primera de Juan. Busquen en sus Biblias, hermanos. Gloria a Dios. En Primera de Juan, vamos a mirar lo que dicen los primeros versículos, hermanos. ¿Lo encontraron, hermanos? Veamos lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer de los versículos 1, hermanos, al 3, los primeros 3 versículos. Dice así, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, ¿con qué dice, hermanos? Con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y hemos visto y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Veamos, hermanos, aquí como dice la palabra del Señor. O sea, hermanos, para nosotros, yo les digo, hermanos, no hay diferencia. Cuando hablamos de Dios Padre, cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de un solo Dios, hermano. Es el único Dios, hermanos, no hay otro Dios aparte. No están separados, no están divididos, están unidos, hermanitos. Y ellos, y los apóstoles, hermanos, ellos hablaron de que la vida se les fue manifestada, de que se les fue revelada, de que la miraron, la tocaron. Hermanos, miren qué bendición tan grande tuvieron ellos. Nosotros, hermanos, aunque no lo tocamos, aunque no lo vimos, pero qué bendición que se nos ha revelado por medio de su palabra. Y en esta tarde, hermanos,
a los que hemos entendido que Dios un día, hermanitos, vino a esta tierra por amor a nosotros. En primer lugar, hermanos, para salvarnos de nuestros pecados, para sacarnos, hermanos, de la potestad del diablo. Para eso vino Cristo Jesús. Y hermanos, antiguamente, hermanitos, todo hombre que pecaba tenía que llevar un animalito para que el sacerdote pidiera perdón por sus pecados. Pero el Señor, por amor a usted y a mí, se hizo hombre para venir, hermanos, y derramar sangre en la cruz del Calvario. Porque Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y volverla a tomar. El Señor se ofreció voluntariamente, hermanitos. Él tomó un cuerpo. Él no es otro Dios aparte. Solo hizo dos papeles. Ahora, hermanos, Dios no está limitado a dos o a tres papeles. Dios, hermanos, es pastor, sumo sacerdote, profeta. Dios es maestro. Es todo lo que usted quiera. Dios, hermanos, tiene más títulos que los que se le ponen. Muchas veces nomás la gente se queda que, hermanos, ¿verdad? En los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, Dios hizo el papel de Padre, de Hijo. Dios, hermanos, tiene otros muchos títulos más. Y todo lo que hizo el Señor, hermano, lo hizo por amor a nosotros. ¿Cuántos creemos, hermanos, que ese Dios está aquí en esta tarde? Solo quiero leerles otra porción más de la palabra de Dios. Y vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Porque Dios, hermanos, tomó un cuerpo como un ser humano por amor a nosotros. Busquen Hebreos capítulo 2 y vamos a leer, hermanos, el versículo 14. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 14, ¿lo tienen, hermanos? Veamos lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Veamos, hermanos, cómo es que el Señor vino a destruir al diablo, hermanos. No había otra manera. ¿Se acuerdan de la profecía que Dios le dijo cuando la serpiente engañó a Eva, hermanos? Él le dijo, un día de la simiente de la mujer nacerá alguien que te pisará la cabeza, le dijo a Satanás. Y Dios cumplió su promesa, hermanitos. Dios cumplió su palabra. Y aquí el Señor nació de una mujer, porque estaba profetizado que un día iba a nacer de una mujer. Y hermanos, y Él dice la palabra de Dios que participó de carne y de sangre. Y dice, también Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Él tomó un cuerpo, hermanos, para venir y derramar sangre en la cruz del Calvario, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y solamente Dios hizo el papel, hermanos, de como lo enseña la palabra de Dios, hermanos, en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios Espíritu tomó un cuerpo humano, hermanos, para venir a morir en la cruz del Calvario, para salvar al mundo de sus pecados. Y todo aquel que cree en Él, hermanos, Dios le perdona, Dios lo salva. Y déjeme decirle, para eso vino el Señor, para eso Él se hizo hombre. No para que la gente esté confundida, hermanos, sino que la gente sea salva por el Dios de la gloria. Ese Dios está en esta tarde, hermanos. Yo no sé cuál sea su necesidad en esta tarde. Usted puede haber venido enfermo, usted viene con algún problema. Quiero decirle, aquí está el Señor, aquel Dios que dijo en Mateo 11:29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ese Dios encarnado
dijo, vengan a mí. Y ese Dios está aquí en esta tarde en espíritu. Hermanos, usted tiene un problema, tiene una necesidad. Aquí está el Señor en esta tarde. No hay otro Dios, hermanitos. Un solo Dios, el cual conoce su necesidad, el cual conoce sus problemas, el cual tiene el poder para bendecirle de una manera muy especial. Hermanos, pónganse de pie ahí donde están. Vamos a darle gracias al Señor. Si usted quiere venir aquí al altar, pase y hable con Dios. A los hermanos que están ahí en sus hogares, hermanos, hable con Dios, dele gracias a Dios. A usted que se le ha revelado la encarnación de Dios, que usted sabe que hay un solo Dios, agradézcale a Dios por su infinita misericordia, porque a usted Dios se le ha revelado. Al que no se le ha revelado, pídale a Dios, hermano, que Dios le revele su nombre, su palabra es verdad. Toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo de Dios y es útil para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra, dice su palabra. A los que estamos aquí, hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, Dios mío, es la que nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Tu palabra, Señor, es la que nos ayuda, Padre, a saber, Dios mío, en quién hemos creído, qué es lo que tú has hecho por nosotros, lo que estás haciendo por nosotros, lo que vas a hacer por nosotros, Señor. Sabemos, Padre, que solamente hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Y un día cuando lleguemos allá contigo, no vamos a ver a 2, a 3 personas, vamos a ver un solo Dios, Señor. Porque, Padre, hay un solo Dios, el cual está sentado en su trono, Señor. Un solo Dios, Señor, el cual, Padre bendito, lo enseña tu palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor, habla de un solo Dios, Señor. Y un día, Padre, cuando lleguemos a tu reino, Dios mío, te vamos a ver a ti, Señor. Padre, en esta tarde, Dios mío, que tu palabra corra en cada vida, Señor, al que ya se nos reveló, gloria a tu nombre. Al que duda, al que no se le ha revelado, revélate, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres poderoso, Señor, para revelarte. Quizás, Señor, yo, Señor, en mi capacidad expliqué, hablé lo que, Dios mío, hasta donde he comprendido o puedo expresarlo. Mas, sin embargo, tu palabra es amplia, tu palabra es profunda, Señor, y tú puedes revelarte aún más, Señor, a tus hijos e hijas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos abandono tu palabra, Dios mío, en esta tarde. Gracias, Señor.